Hay ocasiones en la vida en las que las situaciones más improbables nos arrastran hacia un lugar del que no podemos regresar. Eso le ocurrió a Raúl una tarde, cuando un simple encuentro con su suegro, Gabriel, terminó cruzando una línea que nunca imaginó atravesar. Un beso robado, un deseo inesperado y un secreto compartido marcaron el inicio de una historia de emociones ocultas, pasiones prohibidas y la necesidad de guardar silencio. Una historia donde el amor, aunque naciera en circunstancias insostenibles, comenzó a florecer en la sombra. Sean todos bienvenidos a Fantasía Arcoíris. Te invitamos a suscribirte al canal, por favor hazlo, ya que hemos notado que muchas de las personas que ven nuestros videos no están suscritas. Ahora sí, comencemos. Una tarde de verano, después de varias semanas visitando a mi novia, nos encontramos en la casa de sus padres. La puerta principal estaba abierta, el aire fresco fluía por toda la casa y la luz de la tarde se reflejaba en los muebles de madera. Había algo diferente en el ambiente, una tensión sutil que no podía identificar. Sabía que me llevaría bien con sus padres, pero algo en su padre, Gabriel, me había desconcertado desde la primera vez que lo conocí. Era un hombre alto, de cabello castaño, que empezaba a encanecer por los lados. Tenía una mirada profunda que parecía capaz de ver a través de cualquier fachada. Desde el principio me sentí observado, no de una manera incómoda, sino con una intensidad que me hacía pensar que había más en él de lo que mostraba. Aunque la conversación siempre había sido amigable, a veces sentía que había algo no dicho entre nosotros. Era una tarde cálida y todos estábamos sentados en el jardín, disfrutando de una charla tranquila. Mi novia, Laura, estaba sentada a mi lado, riendo con su madre sobre algo sin importancia. Gabriel estaba cerca de la mesa, ajustando algunos papeles para un proyecto en su trabajo. Algo en su actitud esa tarde me hizo mirar hacia él con más detenimiento, notando cómo sus ojos me seguían de una manera más persistente que nunca. No pude evitar sentirme incómodo al principio, pero cuando me miró, su mirada no era de juicio, sino de algo mucho más profundo. Su intensidad me desconcertó y sin darme cuenta, me vi atrapado en su magnetismo. Nos miramos durante unos largos segundos. Fue una conexión extraña, difícil de explicar. Un cruce de miradas que, aunque fugaz, dejó una huella que no pude borrar. Sabemos que te está gustando el video, déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias Fantasía Arcoíris. Sigamos. La conversación continuó alrededor de nosotros, pero algo había cambiado. Después de un rato, Laura fue a la cocina con su madre, dejándonos a Gabriel y a mí solos en el jardín. Él se acercó lentamente, sus pasos tranquilos pero decididos. No sabía qué esperar, pero no pude evitar sentir que había algo en el aire. Mi respiración se volvió más pesada. Mi corazón latía con fuerza. «Creo que necesitamos hablar», dijo él de manera directa, sin preámbulos. La forma en que lo dijo me sorprendió. No fue una pregunta, sino una afirmación que se sentía como un mandato. «Claro», respondí nervioso. No sabía qué tipo de conversación íbamos a tener, pero mi intuición me decía que iba a ser algo importante. Gabriel me miró fijamente, su expresión grave. «Nunca me había sentido así antes», comenzó, su voz más baja. «No sé si entiendes lo que quiero decir, pero no puedo seguir ignorando lo que siento». Mi mente se disparó en todas direcciones. ¿A qué se refería? ¿Estaba hablando de lo que había sucedido entre nosotros antes, en ese cruce de miradas? ¿Era posible que lo que sentía fuera real? Mi corazón se aceleró. «No sé qué decir», murmuré, sin poder mirarlo a los ojos por un momento. Pero la tensión entre nosotros era tan densa que era imposible seguir ignorándola. Sabía que algo había sucedido en ese instante, algo que no podía ser deshecho. Gabriel dio un paso hacia mí, su aliento rozando mi piel. «Nunca he sentido esto con alguien, ni siquiera con mi esposa», dijo con sinceridad, su tono bajo y rasposo. «Es algo que no sé cómo manejar». Antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos. Antes de que pudiera responder, sus manos encontraron las mías. El contacto me hizo estremecer. Era extraño, pero también completamente natural.
No había una resistencia en su toque, solo una aceptación de lo que ambos sabíamos que estaba sucediendo. El aire entre nosotros se cargó de una electricidad palpable. «No quiero que esto cambie nada», dijo de repente, como si leyera mis pensamientos. «Lo que hemos sentido hoy, lo que hemos compartido, debe quedar entre nosotros. No quiero que esto afecte lo que ya tengo. Lo que tenemos aquí, en este momento, debe quedarse en este lugar». Antes de que pudiera procesar completamente sus palabras, sus labios estuvieron sobre los míos. Fue un beso suave al principio, titubeante, como si ambos estuviéramos probando las aguas. Pero a medida que nuestros labios se encontraron nuevamente, se volvió más intenso. La conexión que compartíamos era innegable, una sensación que había estado esperando sin saberlo. Los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos mientras sus brazos me rodeaban, acercándome a él. La suavidad de su piel me hizo temblar, y la intensidad del beso se intensificó mientras sus manos exploraban mi espalda. Me sentí completamente atrapado en él, en esa burbuja de deseo que se había formado en silencio. En un momento mi suegro iba a sacarse el miembro para que yo lo hiciera con mi boca, pero ahí tuve un momento de pausa y le dije que mejor no lleguemos a ese límite. Pero si seguimos besándonos un buen rato más. Cuando finalmente nos separábamos, ambos respirábamos con dificultad. La confusión y el miedo se mezclaban con la euforia y la sensación de haber hecho algo irremediable, pero también increíblemente correcto. Gabriel me miró, sus ojos oscuros reflejaban algo profundo, algo que no pude identificar. «Esto nunca debe salir de aquí», insistió con voz firme. «No podemos permitir que nadie lo sepa». Asentí, incapaz de decir nada. Sabía que lo que había sucedido entre nosotros no podía ser compartido con el mundo, ni con Laura, ni con nadie. Era un secreto que debíamos guardar, pero que ambos sabíamos que no podríamos olvidar. Esa noche, antes de irme, me despedí de Gabriel con un simple apretón de manos, mi mente dando vueltas sobre lo que había ocurrido. Mientras salía de la casa, miré hacia atrás y lo vi de pie en la puerta, observándome en silencio. Sabía que nunca podríamos hablar de eso nuevamente, pero las huellas de ese beso permanecieron en mi piel, como un recordatorio de que las emociones no siempre siguen las reglas. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así, eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. Al llegar a mi casa, el recuerdo de su contacto seguía ardiendo en mi mente. No podía dejar de pensar en la tensión, en la electricidad entre nosotros, en ese beso que había compartido con el hombre que nunca imaginé que despertaría algo en mí. Y, sin embargo, ahí estábamos, atados por algo que ni el tiempo ni las circunstancias podían borrar. Un secreto que llevaríamos con nosotros, quizás para siempre. La noche había caído sobre la ciudad, y la tranquilidad de mi hogar no era suficiente para calmar mi mente. Pensar en lo que había ocurrido esa tarde me desconcertaba cada vez más. Sabía que no debía dejarme llevar por el impulso de mis sentimientos, pero algo dentro de mí me decía que esa conexión con Gabriel no podía ser ignorada. Me tumbé en la cama, cerrando los ojos, pero las imágenes de su rostro, su voz profunda y su toque se mantenían vivas en mi mente. Cada vez que intentaba pensar en algo más, esos momentos en el jardín regresaban con fuerza. Su cercanía, su perfume que aún parecía estar en mi piel, la suavidad de sus labios. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Aunque intentaba racionalizarlo, me encontraba atrapado en la contradicción. Sabía que había cruzado una línea, que había hecho algo que nunca debería haber hecho. Pero no podía negar la sensación de necesidad que se había encendido en mí. Sentía que no podía simplemente borrar lo que había ocurrido. Cada parte de mi ser anhelaba más, pero sabía que la vida seguía adelante y no podía dejar que lo que había pasado entre Gabriel y yo destruyera lo que tenía con Laura. A la mañana siguiente, decidí enfrentar mis sentimientos y hablar con Gabriel. No podía seguir con esa carga sin tener una conversación sincera con él. La duda me consumía, y sabía que el peso de lo no dicho sería más grande que cualquier otra cosa. Pasaron 2 días antes de que me atreviera a llamarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Su voz grave y serena me tranquilizó momentáneamente, pero la tensión seguía presente. «Hola Raúl, ¿cómo estás?
Su tono era amable, pero había algo que no podía ocultar, una sutil inquietud en su voz. «Hola, Gabriel. Necesito hablar contigo», respondí, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Hubo una pausa. «Claro, ¿de qué se trata?». Respiré hondo antes de continuar. «Lo que ocurrió entre nosotros no puedo sacarlo de mi mente. Necesito saber qué significa, porque no puedo seguir ignorando lo que siento». Gabriel guardó silencio un momento. Su respiración se hizo más profunda, como si estuviera buscando las palabras correctas para decir: «Raúl, lo que ocurrió fue un momento, fuera de lugar. No podemos dejar que eso nos controle», comenzó. «Pero la verdad es que nunca he sentido algo así. Lo que hicimos no es algo que debiera haber pasado y debemos seguir adelante como si nada hubiera ocurrido». Sus palabras me calmaron, pero al mismo tiempo sentí que las palabras no eran suficientes para apagar lo que sentía por él. «¿Y qué pasa ahora?», pregunté, sin poder evitar la incertidumbre en mi voz. «No lo sé», respondió Gabriel con sinceridad. «Lo que sé es que no podemos hacer que esto afecte lo que tenemos en nuestras vidas. Ni tú ni yo queremos arruinar lo que hemos construido». Las palabras de Gabriel eran claras, pero mi corazón seguía en conflicto. Sabía que lo que habíamos compartido no podía ser deshecho. No importaba cuánto lo intentáramos, no había forma de negar lo que había nacido entre nosotros. Pasaron días sin que volviéramos a hablar del asunto. Gabriel y yo seguimos con nuestras vidas, actuando como si no hubiera pasado nada, pero la verdad era que algo dentro de nosotros había cambiado. Cuando nos cruzábamos, nuestras miradas se encontraban fugazmente y el silencio entre nosotros se volvía más pesado. Una semana después, decidí ir a visitarlo. No pude más con la incertidumbre. Tenía que hablar de nuevo. Esta vez no me importaba lo que pasara. Necesitaba saber si mi corazón podía encontrar paz. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa amigable, pero sus ojos reflejaban algo más, algo que ambos entendíamos pero no podíamos hablar abiertamente. Entré y nos sentamos en la sala. La conversación empezó como cualquier otra, pero pronto el aire se cargó de la tensión de lo no dicho. «Raúl, creo que lo mejor es que sigamos adelante con nuestras vidas sin hablar de esto. Es lo correcto», dijo Gabriel, su voz tranquila pero firme. Asentí, pero mi corazón no podía dejar de luchar. Sabía que debía alejarme, pero había algo dentro de mí que me empujaba hacia él. Algo que me decía que no todo estaba perdido. «Quizás», dije, mi voz temblorosa, «quizás podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione, Gabriel. Tal vez podamos seguir adelante, pero sin mentirnos a nosotros mismos». Gabriel me miró por un largo momento. La tensión entre nosotros se volvió más densa, pero en lugar de apartarse, sus ojos buscaron los míos con una intensidad que nunca había experimentado. Algo en su mirada cambió y me di cuenta de que no éramos tan diferentes después de todo. «Tal vez», susurró antes de acercarse lentamente. La conexión entre nosotros era innegable, y sin palabras nos encontramos de nuevo, rodeados por el silencio y la sensación de que todo lo demás no importaba. Solo estábamos nosotros juntos en ese instante. Nos besamos nuevamente, sin saber qué nos depararía el futuro. Pero al menos, por ese momento, el secreto que compartíamos parecía ser suficiente. Esperamos que el video te haya gustado, coméntanos si esta historia te gustó, también. Déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.